Hablemos a continuación de números imaginarios, complejos, funciones trigonométricas y fasores. Arranquemos por el principio. Hablemos acerca, por ejemplo, de una función cuadrática. Es una introducción muy típica a el análisis de funciones, donde, por ejemplo, una función de x, tal como x al cuadrado menos 1, tiene una gráfica como la que vemos a la derecha. Otra función, hermana, f de x igual a x al cuadrado más 1, tiene una gráfica que es prácticamente idéntica, con la diferencia de una cierta distancia hacia arriba de la gráfica. Ahora, aplicando estrategias típicas del análisis matemático, podemos identificar raíces y ordenada al origen, donde la raíz y la ordenada son los lugares por donde cruza al eje X o al eje horizontal y al eje vertical o Y. Particularmente la ordenada se puede determinar como algo tan sencillo como reemplazar por 0 en los lugares de la X, y eso nos dará la ordenada al origen, o. Entonces f de 0 es igual a reemplazar la x por el 0, en este caso lo elevamos al cuadrado, le sumamos 1 y nos da que la ordenada de origen de la función f de x al cuadrado más 1 es 1. Por otro lado, la raíz requiere que hagamos un poquito más de esfuerzo, porque tenemos que igualar a la función a 0 y los valores que despejaremos de esa ecuación serán las raíces, la o las raíces de esa función. Tenemos, por ejemplo, el caso f de x igual a x al cuadrado menos 1, igualamos a 0, pasamos al otro miembro de la igualdad, el menos 1, como 1, y nos queda que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, igual a x. Pongámosle un asterisco a esto. Por otro lado, f de x igual a x al cuadrado, como ejemplo, ¿no? Es igual a 0 igual a x al cuadrado, y la raíz de 0 es 0. Esa es la raíz de x. Pero para el escenario planteado, problema, digamos, 0 igual a la función, o sea, a x al cuadrado más 1. Pasamos el más 1 como menos 1 al otro lado de la igualdad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo calculamos la raíz cuadrada de menos 1? Para esto, lo que se suele hacer es analizar brevemente la función raíz cuadrada y observar que no tiene soluciones. Es una función discontinua hacia la izquierda o hacia el semiplano izquierdo, de manera tal que solo tenemos soluciones en el semiplano derecho. Más aún, pareciera que solo tiene soluciones en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me olvidé dónde tenía que continuar, perdón. Una estrategia típica consiste en pensar a la función raíz cuadrada como una parábola que está espejada respecto de las parábolas de las funciones cuadráticas, ¿no? Entonces, observemos el siguiente comportamiento. Si yo tengo una parábola, tengo una parte que es raíz de x y menos raíz de x, que está espejada también, para construir esa parábola, y por lo tanto, 0 igual a f de x igual a x al cuadrado menos 1, paso el menos 1 del otro lado de la igualdad como más 1, anotamos más 1,
igual a x al cuadrado. Y acá sugiere la idea de que las soluciones posibles a este escenario sea que x es igual a más 1 menos 1. ¿A qué se refiere eso? A que típicamente las soluciones de una parábola y sus raíces en el escenario f de x igual a x al cuadrado menos 1 da como solución dos raíces diferentes. La raíz x igual a la menos 1, x igual a menos 1, x y x igual a 1. Pero supongamos que existe un número i, tal que raíz cuadrada de menos 1 sea igual a i. Entonces, tendríamos una solución para el escenario 0 igual a x al cuadrado más 1, tal que la raíz de ese escenario sería x igual a i. Bueno, incluyendo esto que sabemos ahora acerca de la posibilidad de dos soluciones diferentes, implementémoslo y observemos que 0 igual a x al cuadrado más 1 tiene como resultado dos raíces, la raíz más i y la raíz menos i para los valores de x. Observemos algunas propiedades de i. Si le elevamos a 0, da 1. Si le elevamos a 1, da i. Si le elevamos a la 2, da menos 1. ¿Por qué? Podemos cancelar la raíz cuadrada y eso daría menos 1. Esto también se satisface bajo estas condiciones. Si estamos hablando de la doble raíz, ¿no? Esto que decíamos, más menos i, entonces tenemos que saber que hay posibilidad de que aparezca el escenario menos i. Esto sería, ¿no? Menos i. Pero como menos por menos más, menos por menos, a eso se debe el 2, ¿no? Es igual a más, tenemos un más ahí. Y ya sabemos que raíz de menos 1 por raíz de menos 1 da raíz de menos 1 por raíz de menos 1 da menos 1. Entonces, más por menos es igual a menos. Por lo tanto, i al cuadrado menos 1. I a la 3 es igual a menos i. Podemos sintetizar que el resultado anterior, es decir, i al cuadrado da menos 1, al multiplicarlo por una tercer i, eso da menos i. I a la cuarta es igual a 1. Entonces podemos observar un gráfico como el siguiente, donde plantear un plano complejo, donde el eje vertical sea el eje imaginario y el eje horizontal sea el eje real. Marcamos en rojo ahí fuerte la primera solución a la aplicación de estas potencias. Igual a 0 es igual a 1. Igual a 1. Y a la 1 es igual a i. Y a la 2 es igual a menos 1. E i a la 3 es igual a menos i. Entonces vamos a observar como cierta dirección cíclica, donde esto reproduce o produce una especie de círculo de rotación que va sufriendo i en la medida que se va elevando a las distintas potencias. Observemos i a la 0, i a la 1, i a la 2, i a la 3, i a la 4, i a la 5, i a la 6, i a la 7, i a la 8, i a la 9, i a la 11, que van permitiendo una rotación. Más aún, si creamos un gráfico que represente esos cambios en función del tiempo, nos queda un gráfico tridimensional parecido a un helicoide. Entonces, veámoslo desde GeoGebra.
Partimos de la definición de una especie de círculo, el cual es posible convertir en un helicoide. Sin embargo, algo muy interesante de ese helicoide es que podemos separar en partes reales e imaginarias una señal como proyecciones, digamos, sobre los ejes real e imaginario respecto del tiempo y obtener una señal cosenoidal y senoidal. Por supuesto, la senoidal es en función de esta componente que conocemos como I o imaginaria. Entonces, podemos sintetizar esa información ya que sabemos este comportamiento de E elevado a la I por T nos va a dar coseno de T igual a I más seno de T. Esta es conocida como identidad de Euler y podemos descomponerlo en sus componentes reales e imaginaria, e incluso representar información a través de estos, incorporando términos o factores tales como omega, la velocidad angular, que básicamente lo que nos dice es qué tan rápido ese helicoide gira, o si va más lento, o si va mucho más lento. Dónde arranca ese helicoide lo determina el ángulo de fase. Y con esa información, junto con el de la amplitud, indicada por la letra A, que es básicamente un factor que multiplica a la señal, podemos construir fasores. Los fasores utilizan los datos de A y de phi, o de tita, depende del autor, para identificar que podemos pasar de la proyección del plano imaginario y real a el escenario helicoide, donde omega, por supuesto, representa qué tan apretado está ese helicoide, o la frecuencia, nos va a hablar acerca de la frecuencia. Recordemos que omega es igual a 2 por pi por frecuencia, o 2 por pi sobre t, cuya proyección real da esa señal cosenoidal desfasada. Ahora veamos que se puede poner dos fasores, por ejemplo, desfasados entre sí 180 grados. Es decir, aquí hay un ángulo de desfasaje de 180 grados, uno respecto del otro. Entonces se suman. Simplemente tenemos como una amplitud más grande, donde da como resultado esa composición de una señal de mayor amplitud que la que estábamos observando anteriormente. Veamos en GeoGebra nuevamente estas proyecciones que mencionábamos hace un momento. Entonces podemos proyectar, por ejemplo, una señal si miramos lateralmente al helicoide. A ver si puedo poner las dos señales juntas. Ahí vamos con el helicoide. Ven que son prácticamente indistinguibles. Si borro las dos, por supuesto que no podemos percibirlas, ¿no? Esa sería la componente imaginaria. Ahora, a la helicoide vista desde la perspectiva de la señal cosenoidal, obtendríamos esta otra perspectiva, una señal senoidal. Bueno, esto por supuesto que puede avanzar y complejizarse mucho más, pero hasta acá por el momento. Muchísimas gracias. Un saludo.